Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva reseña en donde vamos a hablar de la precuela de La Huérfana, posiblemente una de las películas más esperadas por las personas que crecieron en los 90 y en los 2000 viendo películas de terror. Creo que es una película que apunta mucho a este tipo de personas o a este público un poco más nostálgico y que viene a resolver muchas preguntas que teníamos en esa época. Entonces nada, veamos algunas imágenes y les cuento de qué va esta película. What is he doing here? We found your daughter. She's alive. Be prepared for changes. We have a child therapist that she'll be working with. 4 years is a long time. What she needs right now is our family. Esther? La huérfana, la primera muerte, cuenta la historia de Elena, una chica que logra escaparse de un psiquiátrico ruso y se escapa a Estados Unidos bajo el seudónimo de Esther, una niña que supuestamente es la hija de una familia bastante adinerada. En Estados Unidos se encontrará con una madre que hará todo lo posible para proteger a su familia. Obviamente los que ya hemos visto la película del 2009 sabemos quién es Esther y sabemos toda la historia detrás de ella, entonces creo que ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. En el 2009 William Bradwell nos sorprendía con una película cuyo giro en la historia era muy interesante, una película que logró meterse en los radares de las mejores películas de esa década e incluso creando un icono como lo sería Esther, que trascendería pues a la historia de las películas de terror. En este caso volvemos a retomar una historia que nos dejaron muchísimas preguntas en el 2009. El hecho de que las personas en el 2009 hayan podido ver incluso en su adolescencia una película con un giro en la historia, un giro en la trama como estos, es incluso comparable a las personas que vivieron su adolescencia y pudieron ver en la pantalla El Sexto Sentido de M. Night Shyamalan. Creo que es un giro que en esa época, en el 2009, nadie se lo esperaba. Creo que causó mucho revuelo dentro de los fanáticos del terror. Y pues, en este caso, la precuela que llega este año nos muestra algunas de las preguntas que nos hacíamos al terminar la película del 2009, la primera película, que es todo este mito de lo que pasó antes de que Esther llegara a esta familia y destruyera absolutamente todo. Creo que la mayoría de las personas que lograron ver La Huérfana en los cines que salieron con esta pregunta y pues esta película llega para más allá de lo nostálgico, logran resolver un poco esta pregunta con ciertos vacíos argumentales, pero finalmente es una respuesta a toda la mitología que se había creado alrededor de esta chica. Para los amantes acérrimos del terror, creo que ya saben que La Huérfana es una de las películas basadas en hechos reales, que de hecho este detalle hizo que la película del 2009 tomara un poco más de revuelo, un poco más de mitología detrás de todo esto y que se volviera incluso un poco más famosa. Ya sabemos que en el género del terror nos encantan las películas o tienen muchísimo éxito las películas que supuestamente están hechas en o basadas en hechos reales. Y pues la película de este año tenía el gran reto de poder equiparar el éxito que tuvo la primera. Obviamente como una buena secuela o en este caso una precuela pues iba a fracasar. Es obvio que tras una buena película la secuela o la precuela sí o sí tiene que fracasar. Entonces no vamos a esperar el mismo resultado, el mismo impacto que logró la primera película. Pero creo que esta precuela tiene ciertos matices bastante interesantes. First Kill o La Primera Muerte nos vuelve a mostrar a Esther como un recordatorio de estas tendencias homicidas que tiene esta niña señora, con una larga secuencia inicial en el centro psiquiátrico que está de hecho muy bien dirigida. Nos demuestra lo engañosa que puede llegar a ser esta mujer, niña mujer, y creo que tanto el estilo como se presenta y como tal, como aparece en la película Esther, creo que es un punto muy interesante, está a la altura del personaje, a la altura de la caracterización de Isabel Fuhrman. Creo que es una película que lo logra hacer muy bien desde la primera escena, desde las primeras secuencias. Sinceramente para mí la mejor parte de esta película es la presentación de Esther con estas luces en rojo y todo la conmoción que causa en este centro de salud mental.
Y pues el resto de película pues es algo que ya conocemos muy bien si ya vieron la primera película. Entonces, pues el hecho de que la mejor parte esté al inicio hace que esta película vaya de más a menos y que sea pues un alivio nostálgico para las personas que pues ya llevan siguiendo esta historia desde hace mucho tiempo. Creo que es una película que sigue la misma fórmula que se estableció en el 2009. Es la entrada de Esther a una familia nueva, inocente, que no sabe lo que les espera y pues al final pues el caos total causado por esta niña mujer. Sin embargo, cuando Esther logra instalarse en esta nueva familia, la historia logra dar un giro bastante interesante y que me tomó de sorpresa, sinceramente. Creo que el hecho de que este giro se dé en ese momento, creo que hacen que la película haya sido pensada más allá de repetir la fórmula o repetir el éxito que tuvo la primera. No les voy a hacer ningún spoiler, tienen que ver la película, tienen que ver toda esta secuencia y reconocer cuál es el giro en la historia. Y creo que es muy interesante podernos incluso a veces poner del lado del asesino o del lado de la persona perturbada en pro de darle credibilidad a la historia y pues generar personajes que son bastante extraños y pues alrededor de estos personajes crear otros personajes que pues a veces pueden ser aún más terroríficos. Creo que uno de los detalles que puede causar más escozor dentro de las personas más detallistas o más exigentes en este tipo de películas es el hecho de que el director tuvo la osadía de contratar a la misma actriz de hace 20 años en una película que si bien se necesitaba como la caracterización de una niña aún más joven, entonces tenía todo este reto de jugar con el maquillaje, jugar con los actores, jugar con las perspectivas, incluso hay algunos planos en donde se nota que la Esther no es la misma, sino es un doble, un niño doble. Entonces, creo que para las personas que son un poco más quisquillosas en esto, no les va a gustar mucho este cambio o estos trucos que usó el director para poder mostrar una Esther incluso más pequeña. Sin embargo, considero que en las facciones de la actriz verla un poco más vieja y no verla tan inocente como la veíamos en el 2009, que definitivamente nos tragamos el cuento en ese año. En este año verla un poco más vieja o verla un poco más demacrada hacen que el personaje se vea un poco más siniestro, un poco más raro. Y creo que el terror a través de las facciones y de los gestos que hace la actriz creo que es muy interesante. Y creo que sí logra descolocar un poco con los momentos que se están viviendo o las situaciones que se generan con esta actriz. Para mí, sinceramente, La huérfana es una película que no merecía crearse en una franquicia. No merece una secuela o una precuela. Para mí es totalmente innecesaria esta película. Pero fuera de todo esto, creo que es una película que logra ser nostálgica y que logra ser bastante interesante, mostrándonos a un personaje que ya es icónico en el género del terror, mostrándonos un resultado de hecho muy entretenido, que es un blockbuster que es bien hecho y está bien pensado. Creo que los momentos de tensión y los momentos de suspenso están muy bien logrados y la acción también es muy entretenida. Entonces es algo muy nostálgico, creo que es algo que está muy enfocado en las personas que vieron la primera película en su momento y con un giro en la historia que si bien es mínimo, creo que vale la pena verlo y vale la pena disfrutarlo. The mother protects her family. No matter what. That's the story of. That's the glory of love. Creo que First Kill o La primera muerte logra establecer diferentes momentos desquiciados y esquizofrénicos en donde la violencia y todo este desenfreno es muy interesante y es muy disfrutable.
Pero creo que es bastante inconsciente que lo logre esta película. Finalmente pues es un filme que trata de parecer o que está un poco más cercano a las películas de terror de los 90 e inicios de los 2000, entonces desde lo estético hasta las actuaciones y todo lo que gira en torno a esta película se siente muy de esa época, entonces es un producto totalmente nostálgico, no les voy a mentir. Entonces nada, vayan a ver La huérfana, la primera muerte, muy recomendada si ya vieron la primera película. Y me cuentan en los comentarios qué tal les pareció, si ya conocían a esta historia, si ya conocían a Esther. No olviden suscribirse, activar la campana. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el terror, compártales este canal, sé que les va a gustar mucho. Y nos vemos en un próximo video, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Podófilo y nos vemos en la oscuridad.